la anterior reunión estuvimos exponiendo las exigencias de la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, que a todo laico le corresponde por ser Iglesia de Cristo. Y dejé a propósito el punto final de esta exhortación para comentarla después de la última reunión que yo hago con ustedes, que será el lunes 30 de julio, y que se refiere a la formación de los fieles laicos para que den más fruto. Eso entonces lo dejaremos para comentarlo al final como un cierre, para que todos comprendamos el por qué hacemos estas reuniones. Tiene una finalidad muy concreta y positiva. En septiembre del año pasado estuvimos en Ciudad del Este en la celebración de la ECLA 16. Y allí teníamos como lema pasar la antorcha encendida. Esta foto que ustedes tienen en su calendario, si alguno no lo tiene, que lo pida. Es la que yo saqué allá en la época 16. Estaba esa imagen de la antorcha juntamente con la imagen del Espíritu Santo. Y la quise graficar así para que nos recuerde durante todo el año que cada uno de nosotros debemos pasar la antorcha encendida. Entonces voy a iniciar con las mismas palabras con que Carrillo Aldán inició sus exposiciones durante esos días. Dijo: en el mes de agosto de 1966, hace 30 años, comenzaba la gestión de la renovación carismática que vio la luz del día en febrero del año siguiente, 1967. La renovación estalló como un relámpago en un día claro de primavera. Nadie lo esperaba. Fue una novedad que produjo impactos contrarios: admiración o escándalo, sospecha o apertura, atractivo o rechazo. ¿Qué novedad era aquella? ¿Cómo era posible que al orar la gente aplaudiera, se riera, llorara, cerrara los ojos, levantara las manos e inclusive danzara? Y la aparición de ciertos carismas extraordinarios hasta entonces, por no decir exóticos, el don de lenguas, el de profecía, el de sanación, el de liberación. ¿Cómo era posible todo eso en la Iglesia Católica? ¿No se tratará más bien de infiltraciones protestantes? Y debemos decir que en algunas partes todavía se tienen hasta el presente estas mismas impresiones. Sin embargo, desde entonces
La renovación carismática católica es, en el mundo y en la Iglesia, como una antorcha encendida. Por el fuego del Espíritu Santo en el seno mismo de la Iglesia. Y hasta el día de hoy podemos decir que la renovación a nivel internacional continúa siendo fuerte y vigorosa y va aumentando sobre todo en las naciones pobres llamadas del tercer mundo. La antorcha encendida es el don de la renovación que Dios ha hecho a la Iglesia en el último tercio del siglo XX. La antorcha encendida es el don de la renovación y que es como un fruto, entre muchos por cierto, del Concilio Vaticano II. Recordemos que el concilio tuvo como objetivo renovar a la Iglesia y poner al día en la cultura de un mundo nuevo, de una nueva cultura emergente, del mundo de la posmodernidad en el cual ya estamos sumergidos. Tiempo dramático, a la vez entusiasmante, que se ha interpretado como final de una era cultural y alumbramiento glorioso de una nueva civilización que se anhela de justicia, de solidaridad y de amor. Antorcha encendida es la renovación carismática. Ahora, ¿cuál es el principio vital de esta renovación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principio vital de la renovación. Enseña en efecto el mismo Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, número 4. El Espíritu Santo habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, de acuerdo a la 1 Corintios 3, 16 y 6, 19. Y en ellos mora y da testimonio de su adopción como hijo. Guía a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece a la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. El Espíritu Santo es el principio vital de la renovación. Y el movimiento o corriente de gracia que nosotros llamamos renovación, suscitada por el mismo Espíritu Santo, es uno de esos dones carismáticos que embellecen a la Iglesia, la rejuvenecen y la renuevan. Pero ahora, para pasar la antorcha encendida, porque ese era el lema de la época 16, pasar la antorcha encendida, es necesario
da lo que no tiene. Y entonces, si nosotros debemos pasar esta antorcha encendida, debemos primero recibirla y luego conservarla y así transmitirla, pasarla. Porque nada que no tenemos podemos dar. Y nada que no hemos guardado y conservado o que hemos perdido. ¿Cuál es esa antorcha? Es la renovación carismática en la Iglesia Católica, en América Latina, hoy. Por eso nuestra renovación carismática no es un pentecostalismo clásico, no. Y tampoco una renovación a mi modo o a mi manera. Es el peligro en que podemos incurrir, querer hacer de la renovación lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. No. La verdadera antorcha es la renovación tal como Dios la hizo, como Dios la hizo nacer en la Iglesia Católica, para renovar la Iglesia y transformar el mundo. Y por eso el Papa Pablo VI, en Pentecostés del año 75, expresó: esta renovación espiritual es una suerte para la Iglesia y para el mundo. Y en este caso, añade el Papa, ¿cómo no adoptar todos los medios para que continúe siendo? Desde el año entonces 75, la renovación que mereció ese primer elogio del Papa es lo que nosotros hemos heredado. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos que recurrir para encontrar esa identidad de la renovación carismática? Aparte de recordar los porqué y la manera como quiso Dios suscitar la renovación carismática allá en el año 67, tenemos que acudir a las fuentes de nuestra doctrina católica. Esto es, en primer lugar, a los sumos pontífices, Pablo VI, Juan Pablo II, los que dijeron ellos de la renovación, o los que siguen diciendo, a lo que nuestros obispos en el nivel nacional o diocesano nos han enseñado. Y en tercer lugar, al documento pontificio del Consejo Pontificio para los Laicos. Tú lo tienes ese documento, ¿no es cierto?, del 14 de septiembre de 1993, que apareció en Icros. En ese documento, la Iglesia, a través de Icros, expresa claramente su posición. Entonces, ¿cómo nació la renovación? Consecuencia de
Concilio Vaticano II. Cuando yo les cuento esto como historia, varios papas quisieron convocar un concilio y no pudieron. Y un día Juan XXIII, con gran sorpresa para todo el mundo, incluso los que estaban al lado de él, como él mismo lo dijo en el discurso de apertura del concilio, no sin divina inspiración, como fue el concilio, como cosa así del momento, y después agarraba la cabeza de Papa, y ahora cómo lo organiza. Eso es historia. ¿Cómo lo organizamos? Pero no sin divina inspiración, porque fue en un momento en que nadie lo esperaba, que no estaba preparado, que ahí convocó. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo actúa como Él quiere? Después los hombres se agarraron la cabeza, y ahora, pero ya estaba convocado. Había que realizarlo. Por eso, una de las cosas que en las obras de Dios tenemos que tener presente, lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Eclesiástico 3:11. El hombre no llega a descubrir de principio a fin la obra que Dios ha hecho. Esa obra se va descubriendo de a poquito. Y ahora entonces tengamos presente una cosa. Todos aquellos elementos que integran lo que es la renovación, nuestra renovación carismática, y constituyen la riqueza de la renovación. Algunos de estos elementos, anoten. La renovación carismática es ante todo en la Iglesia un Pentecostés hoy, no un hecho histórico pasado, sino que se realiza permanentemente. Por eso insistimos nosotros en el sentido de Pentecostés, en el sentido que tiene el bautismo del Espíritu, porque quien no recibe ese bautismo del Espíritu no alcanza a comprender lo que es la renovación carismática, con sus efectos fundamentales y característicos que son del bautismo del Espíritu. Un encuentro nuevo, vivo y palpitante con Cristo, muerto y resucitado, y una apertura total a la persona del Espíritu Santo y a su acción soberana. El tercer punto, la formación de comunidades carismáticas. No se entiende la renovación sin el crecimiento de comunidades. Nosotros nos tenemos que encerrarnos. Es el peligro de querer encerrarse. No, tenemos que crear nuevas comunidades. Y luego, la vida, en cuarto lugar, la vida carismática en cada comunidad. Por eso tenemos que formar estas comunidades dinámicas, contagiantes de la acción del Espíritu. Quinto, el gran anhelo y empuje evangelizador.
están creando misión. Nosotros tenemos que participar permanentemente. Texto, los carismas propios de una asamblea de oración, con esa profunda experiencia de Dios y el ejercicio maravilloso de los carismas en la paz, en el júbilo, en la alegría, en el gozo del Espíritu. Séptimo, los carismas de servicio, ministerio. Tenemos que contribuir nosotros a la construcción de una verdadera iglesia de comunión, de participación y solidaridad. La palabra de Dios en la renovación carismática, en esa vivencia de la palabra y de la escritura, en ese permanente brevar en la palabra de Dios a través de la Biblia. Décimo, la renovación en el corazón de la iglesia. Por eso, a pesar de que muchas veces se nos critica que no, la Virgen ocupa el punto central también en nuestra acción. La vida sacramentaria y litúrgica, cuya cumbre es la celebración eucarística, como dice la Constitución, Sacrosantum Concilium. La Eucaristía es precisamente el punto de donde emana toda la actividad de la Iglesia. Décimo, la renovación carismática siempre al servicio de la pastoral diocesana o parroquial. No somos un ente aislado en la Iglesia, sino integrados en la Iglesia y en su actividad. Y también abierta la renovación a un sano ecumenismo. Y en esto tenemos que seguir las directivas de nuestros obispos para no equivocarnos. En la ECLA 16 estábamos todos los de América Latina. Ahí estábamos, representantes de todos los países, ¿verdad? Y era emocionante ver los testimonios de cada país que daban. Eran 3, 4 delegados, 5 de cada país. Por eso, la renovación debe trabajar y desarrollarse según las prioridades y necesidades concretas de cada país, de cada diócesis. Nosotros aquí tenemos en la diócesis algo muy importante: conquistar a toda la jerarquía. Tarea difícil, pero que lo vamos a lograr con oración. Oración, oremos, aunque nos maten. Por eso la renovación carismática hoy, es un tiempo particular en la historia de nuestra salvación. Es una hora
Tenemos que aprovecharlo. San Pablo escribía a los Corintios, 2 Corintios 6:2. Mirad, ahora es el momento favorable. Mirad, ahora es el día de salvación. Ahora, hoy, no mañana. Hoy. Y por lo tanto, nosotros como Renovación Carismática hemos recibido con una gran alegría la carta del Papa Tercio Milenio Adveniente sobre el tercer milenio. Y nosotros en el boletín, que ustedes reciben, por cierto, y les pido que los que sobran, los números que sobran, los utilicen para distribuir. Y que no dejen de entregárselo a ustedes, a sus párrocos. Yo quiero encomendar a cada grupo de oración que entreguen 2 o 3 ejemplares a sus párrocos. Allí hay algo también permanente sobre el tercer milenio, que no lo invento yo, Yo simplemente me baso en lo que nos comunica el CELAM. El CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Te voy a traer un ejemplo de otra época. Un día, hablando con el presidente de la República, en aquel entonces, le dije: usted está empeñado en la Unión Latinoamericana. Usted está empeñado en unir a toda América. ¿Por qué no comienza dando el ejemplo? Y me dice: ¿de qué forma? Mire, comience por lo concreto. Nosotros hicimos una guerra con los paraguayos, la Triple Alianza. Nosotros ellos nos tienen que pagar todavía porque no han pagado los gastos de la Triple Alianza. Porque el que pierde la guerra pierde todo. Nosotros tenemos trofeos de guerra. ¿Por qué no condona la deuda y devuelve los trofeos? Para dar una sensación auténtica de fraternidad. Tiene razón. Y los devolvió. Y condonó la deuda. Y le traje como ejemplo. Miren que en Uruguay condonó la deuda ya, Nosotros no tenemos que quedarnos atrás. Entonces, recordemos esto a través de la carta esta del tercer milenio. Este año 97 está dedicado a Cristo. El año 98 está dedicado al Espíritu Santo. Y el año 99 está dedicado a Dios Padre. Y con eso tenemos distintos aspectos que valorar. Para que al celebrar nosotros el año 2000, entonces sí, con ese jubileo encontremos que hemos abierto verdaderamente nuestro corazón. Por eso, ahora a los 26 años del nacimiento de la Renovación Carismática, nosotros debemos pasar la antorcha, pero bien encendida, no apagada. No una antorcha que esté humeante, que esté agotada. No, una antorcha bien encendida. Y esa es la misión nuestra. Y si nosotros no comprendemos que eso hemos de hacer, es que todavía no nos dimos cuenta de la importancia del valor que tiene en nuestra vida de carismático el transmitir
y en pasar esa entonces sensibilidad. Y Cristo afirma, Él, así lo dice la Biblia, en Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia. Y el mismo Jesús exclamó en una oportunidad en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz